Buenos días para todos y para todas. Bueno, antes de empezar con el texto, quisiera saludar a todos y espero que realmente estén muy bien en esta situación de pandemia. Bueno, soy René y voy a hacer la coponencia de las dos ponencias conjuntas de mi compañera Camila Torres y Angie Bernal. Estas ponencias fueron basadas en el texto de Donna Haraway, Manifiesto para Cyborgs. Y bueno, la metodología que planteo de mi coponencia va muy en el sentido de plantear un diálogo con las posturas de mis compañeras dentro de sus ponencias. Eh, Me gustaría mencionar que la coponencia que estoy planteando va en relación con el diálogo que propusieron las dos compañeras en sus ponencias. Y esto entonces me remitió directamente a concebir los planteamientos de las ponencias desde el concepto de la ciencia ficción, dado que pues en el texto precisamente de Donna Haraway se habla de cyborgs, ¿no? Manifiesto para cyborgs. Entonces me gustaría tener un pequeño acercamiento desde lo que se entiende por ciencia ficción y las posibles alternativas que, que podemos vislumbrar dentro del concepto. Un poco también para profundizar en esta cuestión de la metáfora que la compañera Camila Torres menciona en su ponencia y en el video de su ponencia y manifiesta su inquietud por ahondar más en el tema. Iniciando con la ponencia de la compañera Angie Bernal, en donde al final de su ponencia plantea como algo importante, que me parece que es el hacer filosofía por medio de plantearse preguntas y no como respuestas absolutas, que estaría muy en el sentido precisamente también de la autora. En la ponencia de la compañera Angie Bernal se hace mención de las comunidades culturales, que son gremios, podemos mencionarlo, gremios sectarios del conocimiento, en donde el conocimiento se plantea como una única forma, ya tiene una connotación epistemológica en donde esta condición de única forma se cierra a las posibilidades diversas de interpretación. Esto lo, a esto le hace una crítica la autora Haraway, y lo menciona como limitantes del conocimiento objetivo. Dentro de los limitantes del conocimiento objetivo que se plantea dentro de las comunidades culturales está también la relación que tenemos con nuestro cuerpo, donde, en donde no hay cabida del cuerpo ni del pensamiento adverso o discrepante dentro de este conocimiento objetivo científico o que sean las distintas disciplinas a las que precisamente converge la doctora Donna Haraway. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. Me gustaría remitirme de nuevo a la noción de la ciencia ficción y más concretamente a la noción de cyborg que plantea Donna Haraway. Pues relaciono muchísimo esto con el sentido del cuerpo. Entonces, pienso que la autora plantea esta visión, esta, esta, esta enuncia esta figura de cyborg como algo robotizado dentro del mismo contexto científico y del conocimiento, ¿no? Entonces, la autora hace uso de la metáfora del cyborg, quizá como un reconocimiento en esa figura que se le impone
en ese tipo de gremios del conocimiento. Es decir, ella hace uso de la figura de cyborg para reconocerse a sí misma, quizá no voluntariamente, quizá críticamente, asumirse como cyborg, pero como de manera impositiva del discurso del conocimiento. Entonces, bueno, aquí cierro paréntesis, eh, y bueno, continúo comentando la ponencia de la compañera Angie. Y bueno, hay un aspecto también importante que ella plantea como pregunta al final, y es la capacidad de la ciencia, en general de las disciplinas, filosofía y demás, como un poder. Se manifiesta como poder y como canon cognitivo, que precisamente es lo que, es lo que sustenta la robotización de lo humano, que limita, que, que pretende solo abarcar una forma de pensamiento e invisibiliza las demás capacidades y los demás pensamientos posibles. Bien, para esto me parece que es importante mencionar sobre lo de conocimientos situados, que implica, eh, digámoslo así, como un panorama ideal, que son la raza, la clase y el género. Esto implica también que esa noción de conocimiento, el conocimiento situado, se dé dentro de solo estas esferas culturales y solo se dé de una forma unidireccional del pensamiento. Entonces esto es relevante en la medida en que eh, lo que nos muestra, y la autora muy bien critica, que solo hay una forma de entender el mundo, y esa forma, sustentada en el discurso de la ciencia, está, está atrapada en, en una clase que es la del hombre heterosexual, bueno, sí, esta situación. Y bien, para, para terminar, quería comentar la ponencia de la compañera Angie. Me remito a su cita que hace Haraway frente a la metáfora de la academia como como un campo de batalla automatizado. Digamos que ella, la compañera Angie, hace un ejemplo de esta lucha, esta guerra de conocimiento en cuanto al contexto actual, sobre la pandemia, sobre el discurso científico sobre el virus, que me parece muy acertado en términos de que ella logra abarcar el pensamiento de la autora, en cuanto que la autora hace una crítica de su propia realidad desde desde los campos disciplinarios en los que ella se siente involucrada, pero al mismo tiempo se siente sometida. Entonces pienso que es muy valioso esta pequeña parte de la ponencia, sin menospreciar las demás, sino me parece interesante que resalte y ejemplifique por medio de esta situación contextual. Lo hace la autora. Entonces, unas preguntas que planteo posiblemente para dialogar con la compañera es esta noción de cyborg, ¿no? Que finalmente es lo que menciona, es el título del texto de la autora Haraway, y es la noción de cyborg. Ella hace un manifiesto para cyborgs. Entonces me pregunto a mí mismo si este manifiesto para cyborg parte de un sentirse como un cyborg, es decir, de un sentirse robotizado por el discurso científico, sentirse limitado, sentir precisamente que su cuerpo y su pensamiento solo pueden ir en una dirección, ¿no? O sea, sentir una colonización de sí mismo. Entonces, en ese sentido, el manifiesto sería también desde ese sentimiento de cyborg a
una sociedad que ella ve que también se está planteando como una sociedad robotizada por medio de la metáfora. Bien, ya en este punto me gustaría hablar precisamente de la construcción de metáfora que se hace en el texto de la compañera Camila, y es que ella lo denuncia como una crítica a la posición de la ciencia por medio del cyborg. Bien, también la anuncia como que el cyborg de alguna forma encarna esta voz. O sea, hablar desde el cyborg permite enunciar ciertas cosas, permite enunciar, eh, aparte de permitir una denuncia con, con la, digámoslo así, con la noción de corpus social de la noción moderna, también permite hablar desde el cyborg, ¿sí? Y humanizar al cyborg, dar, dar cabida a que los cyborgs, como nos pretenden construir, eh, no, hay una ruptura dentro del cyborg y ese cyborg tiene una humanidad interna, por más robotizado que se quiera ver. Entonces la metáfora, como la plantea, la construye Haraway para hacer su crítica a la noción de humano moderna, tiene una intención que denuncia la compañera Camila Parra en su ponencia, y es la intención de distanciar al sujeto del conocimiento de sí mismo. Entonces ahí me gustaría resaltar algo que me parece importante, y es que con la figura de cyborg que ella plantea, pretende hacer un ejercicio de distanciamiento en donde el humano, siendo humano y teniendo la noción de su humanidad contemporánea, precisamente no se da cuenta de la robotización que el discurso científico plantea en nuestro propio ser y en nuestra forma de entender el mundo. Entonces, con este distanciamiento que ella pretende hacer es mostrarle un espejo al humano por medio de la metáfora de cyborg. Entonces, el humano no se está viendo, pero cuando escucha y ve y escucha el manifiesto de los cyborgs, lo lee, puede ver en un espejo cómo la sociedad moderna eh, lo ha robotizado. Y con robotizado me refiero a todos los planteamientos que hace Haraway sobre el conocimiento situado y y los y los gremios sectarios y los gremios de conocimiento. Entonces, dentro de esta noción, dentro de este espejo que plantea Haraway con la metáfora, eh, se plantea también ese poderse ver a sí mismo, porque el existir y el tener, o sea, el hecho de ser uno mismo implica de alguna forma no poderse pensar. Entonces la metáfora es un acto liberador, un acto crítico, un acto político, donde Haraway muestra al humano bajo las condiciones en las que nos ha puesto la sociedad moderna, que son, que son una robotización por medio de la no concepción, de la no capacidad de expresarnos corpóreamente, o de no expresar nuestros conocimientos distintos a los de esa esfera de la comunidad del conocimiento. Y bueno, me parece que la crítica de Donna Haraway de, en relación con la metáfora está muy relacionada precisamente a estas esferas de poder, ¿no? A estas esferas de poder del conocimiento que se plantean como canon cognitivo. Digamos que ella habla en algún momento de ser la voz de los de abajo,
del, del construccionismo social. Sin embargo, pienso que su crítica va muy de la mano dentro de estas mismas esferas de conocimiento, puesto que no enuncia como tal una perspectiva concreta de ciertas poblaciones, sino eh, reconoce esta noción de cyborg dentro de las mismas esferas de conocimiento. Y bueno, y también hace la mención de que todo lo distinto, es decir, lo distinto a estas esferas, no es conocimiento, o no es ciencia, o no es filosofía. Entonces ahí creo que es esto que menciono responde a una de las preguntas de la compañera Angie Bernal, que es de qué forma podemos reconocer el conocimiento situado. Y bueno, pienso que es de alguna forma, de esta forma que podemos reconocer ese conocimiento situado, ¿no? Que es dentro de estas esferas y que no existe, o sea, no es considerado conocimiento fuera de estas esferas. Entonces, precisamente la misma crítica tiene que hacerse dentro de los términos y dentro de los cánones cognitivos que plantea la ciencia, imposibilitando cualquier otro tipo de críticas. Bien, y ya para terminar, me gustaría hacer una pequeña diéresis, un pequeño paréntesis sobre la ciencia ficción, que la veo posiblemente en dos caminos dentro de la teoría de Haraway. Y es que la ciencia ficción, al ser un relato, una narración que denuncia problemáticas filosóficas, científicas, en un contexto, permite precisamente hacer una crítica, pero entonces me parece que esa noción de crítica tiene es un arma de doble filo, en la medida que permite enunciarlas, pero bajo un carácter de fantasía. Y bueno, pienso que no, no, no estoy muy relacionado con las críticas al manifiesto del cyborg de Donna Haraway, pero pienso que una de las críticas que podría hacerle precisamente este conocimiento científico es que se escapa a las terminologías que se dan dentro de estas mismas esferas de la ciencia y de la filosofía, ¿no? Refiriéndome a precisamente su figura de cyborg. Y bueno, eh, me gustaría plantear dos ejemplos concretos para ilustrar un poco más todas estas temáticas que hemos venido tratando con la autora, con las ponentes. Y para empezar es un ejemplo concreto de, de incluso cómo nace la ciencia ficción dentro del relato de un autor llamado Julio Verne. Julio Verne escribe varios textos en donde plantea ciertos panoramas imaginativos sobre el futuro, pero planteados precisamente en un discurso racional y científico. Sin embargo, en el contexto de Julio Verne, esto es catalogado como ciencia ficción y no ciencia. Es decir, lo que él critica, denuncia, propone, es relegado de alguna forma no a lo científico, carácter serio, sino a la ciencia ficción. Julio Verne propone digamos que distintos elementos, distintos planteamientos sobre lo que se avecina en el futuro. Él hace la primera construcción del submarino, teóricamente. Él hace el primer acercamiento al viaje que se hace a la luna. Antes de que eso pase, parece que incluso son muchos años antes de que él pase, unos de 60 a 100 años. Y en sus narraciones,
que se caracterizan como ciencia ficción, él acerta en muchísimos datos de los que él pronuncia. Entonces, bien, menciono esto para hablar de Julio Verne, en la medida en que Julio Verne fue un escritor que no, pues para mí no fue tomado en serio en su contexto. Y ya después de un tiempo la humanidad se dio cuenta de que los planteamientos de Julio Verne eran más reales de lo que se catalogaban en algún momento y tenían mucho más de carácter científico y mucho más de realidad filosófica para ese momento que como realmente se tomó. Entonces, bueno, hago este ejemplo sobre el autor Julio Verne para relacionarlo un poco con la noción, la metáfora de cyborg del autor Haraway. Y es que Haraway propone este planteamiento de cyborg de una manera crítica. La metáfora funciona como crítica para el contexto. Y bueno, finalmente pongo el ejemplo de Julio Verne para pensarse un poco como esta noción de que al leer a la autora, precisamente podemos tomar este acercamiento al cyborg como algo del futuro, como algo que no es de este momento de la realidad. Pero lo que hace Haraway con su, con su planteamiento es develar en este contexto y en esta realidad lo que sucede con la noción de humano y el conocimiento al que podemos acceder. Entonces ya para terminar me gustaría plantear un escenario de pregunta y y es qué tan real es es la carnificación de cyborg que plantea Haraway en su crítica y cómo podemos relacionar esta figura del cyborg con nosotros mismos dentro de espacios específicos como la academia, como la universidad, como toda esta situación. Y bueno, no siendo más, muchas gracias para todos y gracias por su atención. Un feliz día.